Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse. Pues bienvenidos por acá al webinar que tenemos el día de hoy de parte de Canadian Solar con Canadian Solar. Pues agradecerles en primera instancia a todos los que ya están conectados. Gracias por su puntualidad. Digo, el día de hoy les presento a las personas que tenemos con nosotros. Está aquí Tadeusz Gallosa, él es parte del equipo de ventas de la organización Canadian Solar. Y también tenemos la presencia de Enrique Limón. Él es representante de Canadian Solar. Bueno, pues muchísimas gracias, Enrique, por estar aquí apoyándonos en esta presentación. Y ahorita vamos a enfocarla tal cual a un producto nuevo que tenemos en el portafolio. Entonces, pues no sé si gusten agregar algo ahorita en esta bienvenida, Enrique, Tadeusz. Súper, muchas gracias, Daniel. Pues nada, igual agradecer mucho la presencia de todos ustedes. Creo que es un tema que se ha venido presentando de meses atrás y bueno, creo que está en muy buen momento para ir afinando todos los detalles de los futuros proyectos, tanto residenciales como a nivel comercial. Y bueno, qué bueno que tenemos la presencia de la parte técnica, que en este caso sería Enrique. Igual siéntanse libres de escribir en el chat cualquier pregunta que llegue a surgir durante la presentación. Y bueno, al final, o si se permite, a lo mejor a medida que se vaya dando la charla, podemos ir abordándolas y pues nada, ir poco a poco sacando este tema adelante, ¿va? Perfecto, pues Tadeusz, Daniel, muchas gracias por la introducción. De igual manera, un agradecimiento por la invitación a este webinar. Empiezo presentándome. Mi nombre es Enrique Limón. Yo pertenezco al área de producto para todo lo que es México y Centroamérica, tanto para la parte de preventa como de postventa. Como bien mencionaba Tadeusz y Daniel, creo que los módulos de alta potencia ya es una realidad, es algo que va a llegar próximamente al mercado mexicano y dentro de ello, pues, nunca está de más conocerlos mejor, saber qué tipo de consideraciones se van a tomar y, por supuesto, los beneficios que este tipo de módulos nos van a traer. Eh, Creo que sin nada más por el momento podemos ya la presentación. Perfecto, pues brevemente, aquí en la presentación vamos a dividir básicamente en 5 partes todo esto, desde quiénes somos nosotros, Canadian Solar, y cómo se está comportando el mercado actual respecto a las tecnologías y el tamaño de las células, que está relacionado con los módulos de alta potencia, cómo ha sido la evolución tecnológica de los módulos fotovoltaicos. Al final, dentro de esto, vamos a ver cómo han ido evolucionando estos módulos a lo largo de los años, qué tipo de células han ido introduciendo al mercado y las tecnologías o las principales características que han ido distinguiendo estos módulos de alta potencia. De igual manera, y brevemente vamos a hablar de lo que es el portafolio actual de los módulos fotovoltaicos, los que se van a manejar próximamente y los que ya se están manejando para referencia de todos. Y ya finalmente vamos a hablar un poco de lo que es el LCOE, por qué vale la pena hacer este tipo de análisis para los diferentes proyectos, que ojo, independientemente de que cada proyecto tiene sus diferentes características y desafíos, al final son unas reglas que yo creo que nos van a hacer pensar y reflexionar que de forma general les van a poder o les van a beneficiar para que sacarle el máximo rendimiento a sus proyectos. Y finalmente, la conclusión para recopilar todas las ideas que tenemos y también para abrir el espacio para preguntas y respuestas. Sin embargo, si por ahí vemos una pregunta en el chat que pueda ser de interés para todos, podemos detenernos un poco y discutir un poco de ello más a detalle. Pues bueno, sin más por el momento, vamos a la primera parte de la presentación. Bueno, hablando un poco de la compañía, de lo que es Canadian Solar, hemos sido de los favoritos desde 2001. Es una compañía chino-canadiense fundada en Ontario en 2001. Nuestro track record, o a lo largo de estos bastantes años ya, hemos entregado más de 63 gigawatts a lo largo de todo el mundo, en Asia, en Europa, África, Latinoamérica y Norteamérica. Tenemos aproximadamente 14,000 empleados repartidos en todo el mundo y tenemos clientes en más
Mil disculpas, nada más rapidísimo. ¿No le has cambiado a tu pantalla? Porque creo que solamente estamos viendo la primera parte. Ya se puede ver la segunda Listo, parte. perfecto, Ok, súper. Ahora sí. perfecto. Y bueno, ya hablando un poco más de igual de los clientes que tenemos en más de 160 países. Y hemos tenido pipelines a lo largo de todo el mundo de proyectos de más de 24 gigawatts. Entonces, al final creo que tenemos o hemos hecho un buen nombre. De las principales estrategias que como Canadian Solar ha optado o a lo que le ha tirado es a Research and Development, siempre para entregar la mejor tecnología y más actualizada. Más adelante vamos a hablar igual un poco de ello, tanto a nivel de célula como módulos. Y bueno, ahorita que se está teniendo una expansión horizontal como compañía. Ahora, creo que esta pregunta igual siempre llega a surgir. Actualmente nosotros somos lo que es una compañía de Tier 1. Esta igual es una cuestión que siempre nos gusta aclarar como empleados y como compañía. Es un lugar compartido con otras marcas. No significa que Canadian Solar sea únicamente Tier 1, pero el Tier 1 no solo significa que tenga un buen módulo. Entonces, más allá de un módulo es todo lo que conlleva eso, o sea, procesos de calidad, proyectos a nivel mundial, y una de las características más importantes es que sea bancable. Una compañía bancable que tenga un, un sustento, que tenga un backup para que siempre ustedes tengan la seguridad que van a estar respaldados y que la compañía también esté respaldada. Por poner un ejemplo, sus proyectos, al momento en que nosotros vendemos un módulo, les estamos asegurando 25 años y durante esos 25 años le llegue a pasar lo que le llegue a pasar a Canadian Solar, van a estar respaldados por nosotros, o sea, por las garantías y por el apoyo. Entonces, al final, independientemente de los módulos de alta calidad y los módulos de alta potencia actuales, independientemente de un producto en sí, es lo que conlleva a tener una compañía de Tier 1, que en todos sus aspectos, de todo lo que se rodea y de todos sus procesos, sean siempre de lo mejor. Por el otro lado también, pues somos una empresa de presencia global. Al final tenemos diferentes mercados que básicamente lo podemos seccionar en lo que es Latinoamérica, Norteamérica, África, Europa, Asia y Oceanía, que es donde se encuentra básicamente nuestro mercado de Australia. En Canadá es donde actualmente tenemos nuestro HQ, sin embargo, esa fábrica surte únicamente al mercado canadiense y también tiene producto para el mercado local. Actualmente nuestros productos son manufacturados y enviados desde China. Y por ejemplo, para otros mercados también tenemos otras fábricas, ya sea en Tailandia, en Vietnam, que surten otro tipo de mercados, que son igual otros módulos para diferentes mercados. Y de igual manera, pues nosotros como país trabajamos muy a la mano con el equipo de Brasil y con China para siempre coordinar todos los procesos, ya sea de logística, finanzas, recursos humanos. Y yo creo que al final esto es muy importante porque nuestra cultura es muy diversa. Entonces, no solo es actuar como un solo equipo centralizado en un solo país, sino que siempre se tiene un apoyo global, se tiene una presencia global y al final, como les mencionamos, como compañía no solo nos limitamos a trabajar en México. Supongamos que a lo mejor ustedes como mexicanos o de otra nacionalidad tienen un país en otro proyecto, también van a tener nuestro apoyo por el equipo local, ya sea de Brasil, de Estados Unidos, Europa, etcétera, etcétera. Y finalmente, hablando un poco de la introducción de la compañía, nosotros nos dividimos en lo que es en dos secciones, si le podemos llamar de alguna manera así. Lo que es CCI Solar, que es Module and System Solutions, que básicamente nosotros damos la venta de los módulos, el trato directo con los clientes y lo que es la sección de Energy Group, que es el grupo de ingeniería. Entonces, ellos ya se encargan, nosotros encargados de hacer proyectos de gran escala y hacen la ingeniería, el diseño, la planeación, absolutamente todo. Que bueno, esa área también es bastante interesante. Igual tiene presencia en todo el mundo. También en México tenemos un equipo destinado a esta sección de la compañía. Y bueno, ya pasando un poco al punto del mercado que les comentaba, al final
creo que al hablar de módulos de alta potencia, también es un poco hablar de cómo se han estado desarrollando a lo largo de los años y cómo se van a desarrollar a lo largo de los años. No es algo que vaya a ser momentáneo que en un futuro deje de suceder, no. Yo creo que es una realidad el ver que los módulos de alta potencia, bueno, desde los años, no sé, 2005 en adelante, el tamaño de célula ha ido creciendo y van siendo ya una realidad. Y al final, dentro de todo esto, pues existen consideraciones especiales para los módulos de alta potencia. Entonces, yo creo que como mercado también nos hemos ido adaptando a esos tipos de módulo que conlleva una célula más grande. En este caso, vamos a hablar específicamente de las células de 210 milímetros. Y como pueden ver en la gráfica, esto va a ir teniendo más parte del mercado en un futuro. Entonces, para 2027 ya prácticamente lo que se estima, esto es un estimado, son gráficas de aproximación, se puede ver que ya básicamente el mercado va a estar dominado por las células de gran tamaño. Actualmente tenemos lo que son las células de 182 milímetros o de 188, entonces al final este cambio va a ir siendo una transición a lo mejor un poco lenta, y digo lenta por lo que mencionaba del mercado. Entonces, el mercado yo creo que a veces no ha estado listo para estos módulos, y lo digo por dos principales razones. Número uno es por creo que no es una mentira, la compatibilidad que hemos visto con los inversores. Con módulos de más alta potencia creo que ha sido un poco difícil la transición y encontrar inversores correctos para los diferentes proyectos y que se les pueda absorber toda la energía. Y número dos, por la logística. Entonces, son módulos más grandes, son módulos más pesados, más frágiles, y también se tienen que tener, o más bien se tienen que maximizar los cuidados con este tipo de módulos. Entonces, el mercado va para allá. Yo creo que estamos en una etapa un poco temprana a nivel mundial para ir, no sé, para que estos módulos ya sean lo más convencional que podamos ver. Entonces, pues bueno, yo creo que es interesante ver cómo esta tendencia va a ir en aumento, y es algo que no va a parar. Al final, también a diferentes niveles de compañía, hay compañías que le están invirtiendo mucho a la línea de producción de este tipo de células. Entonces, yo creo que esta es una estrategia a largo plazo y el mercado poco a poco se va a ir adaptando. Y bueno, qué mejor que ir viendo también que el mercado mexicano va a ir trayendo este tipo de módulos. Y al final vamos a ir hablando más adelante en la presentación por qué vale la pena, por qué a lo mejor no, qué tipo de consideraciones debería de tener. Entonces, bueno, con esto presente, podemos seguir. Y de igual manera, pues quería incluir esta gráfica. Yo creo que también me es muy importante hablar de esto, porque, y esta pregunta me la han hecho varias veces, como, oye Enrique, estamos teniendo módulos más grandes, más pesados, estamos teniendo módulos más frágiles, pero al final no podemos hacer módulos muy grandes de 3, 4, 5 metros, por poner un número. Entonces, también la evolución tecnológica de los módulos va a ir migrando a otro tipo de tecnologías. Entonces, ahorita, por ejemplo, ya en México estamos viendo lo que es el TOPCon, estamos viendo lo que es todo lo N-Type, heterojunction, a lo mejor en un futuro cercano, pero al final va a ser como ese desafío de encontrar cómo maximizamos la eficiencia de los módulos sin hacerla claramente muy grande, y que al final pues el mercado avance con, con esta tecnología de 210 milímetros. Entonces es entregar la mayor cantidad de potencia posible, que claramente sea manejable, a lo que me refiero con las dimensiones, peso y todo, y que sea lo más eficiente posible. Entonces, como podemos ver, ya para 2027 vamos a tener otro tipo de tecnologías, o más bien vamos a ver que la tecnología dominante, por ejemplo, en 2020 ya no va a ser la dominante, y podemos ver, por ejemplo, el caso de lo que es el PERC, que es la que tenemos actualmente con nuestros módulos, su participación en el mercado va a ir disminuyendo, y ya las tecnologías como TOPCon y heterojunction van a ir teniendo más parte. En este caso, por ejemplo, lo que es el N-Type, que va a ser el módulo mucho más eficiente al ser una célula negativamente cargada. Y bueno, pues al final todo esto pues es una estimación, pero va a ser interesante ver en un futuro cómo el mercado se adapta a los diferentes desafíos y consideraciones, sobre todo por región, porque siempre es importante mencionar que un mercado mexicano, por ejemplo,
no se maneja al igual que un mercado europeo. Entonces, por esa razón, siempre me gusta poner estas tablas para hablar a lo mejor un poco general de cómo va siendo esta evolución. Sin embargo, no, a lo mejor un mercado se va a quedar un poco más atrás y otro mercado va a ir avanzando un poco más. Entonces, tengan por seguro que sí va a haber esta transición, pero no siempre o a lo mejor no va a ser igual para, en este caso, México. Perfecto. Ahora hablando de la evolución tecnológica de los módulos fotovoltaicos, lo que les venía comentando hace unos momentos. En 2004 empezamos con células de 125 milímetros y en ese entonces era lo que es el full cell y de 150 watts. Y a lo largo de estos años, desde 2010, 2017, 2018, hemos visto cómo han surgido nuevas tecnologías. En este caso, por ejemplo, lo que es dual cell y lo que es multibusbar, por ejemplo. Y ha sido yo creo que un crecimiento exponencial. Esta transición a las células de 210 milímetros, yo creo que sí, ha sido un poco lenta, pero el cambio que se ha visto en estos años con respecto a la década pasada, yo creo que ha sido muchísimo mayor. Y bueno, al final aquí podemos ver cómo de células de 166 milímetros, estamos hablando de hace 4 años, y ahorita estamos en células de 182 y de 210 milímetros. Entonces, la evolución tecnológica de todos los módulos yo creo que ha sido bastante interesante, al igual con las tecnologías ya del módulo que conlleva, que en este caso sería el multibusbar, paving y claramente pues la potencia. Al final, en 2022 ya vamos a estar haciendo prácticamente la transición a lo que son las células de 182 milímetros. Nos estamos empezando a olvidar ya de las células de 166. Entonces, como les mencionaba, el mercado va a ir cambiando y vamos a ir viendo diferentes tipos de cuestiones y consideraciones para este tipo de módulos. Y ahora vamos a hablar de lo que son las tecnologías, tanto de las que aumentan la eficiencia de la célula y de las que aumentan la salida del módulo y la fiabilidad. Todas estas tecnologías vienen incluidas en los módulos de 660 de alta potencia. De igual manera, más adelante vamos a hablar de otras características peculiares que ofrecen, o más bien que son beneficios para células de 210 milímetros. Empezamos con lo que es el half cell. Al final, al partir la célula y tener dos mallas diferentes, en lugar de solo una donde circule la corriente, la pérdida de potencia interna se reduce en 75%. Y esto es por la simple y sencilla razón del efecto Joule. Entonces, si agarráramos la fórmula del efecto Joule, que sería la corriente al cuadrado por la resistencia, al final vemos que la corriente, o más bien la pérdida, queda al final en un 25%. Si hacemos un medio de la corriente al cuadrado por la resistencia, y básicamente es la razón por la que da que la potencia interna se reduce en un 75% y que la potencia de salida del módulo aumenta en un 4%. Esta tecnología creo que ya la hemos visto, ya es algo muy convencional y ya es con la tecnología con la que se está trabajando y con la que se seguirá trabajando en los próximos años. De igual manera, con lo que es la tecnología PERC, esta tecnología la tienen absolutamente todos los módulos de Canadian Solar. Por el momento igual se va a seguir trabajando con la tecnología PERC para los módulos de alta potencia. Y básicamente este es un recubrimiento, una capa de óxido de aluminio que se añade en la parte trasera del módulo y esto crea un efecto espejo. Entonces, cuando la luz refracta en el módulo, internamente todavía se puede aprovechar un poco más de la luz, de la irradiación, y al final aumenta la eficiencia de la célula igual en un 5% aproximadamente. Entonces, lo que se busca con este tipo de tecnologías es que siempre se busque la mayor eficiencia y que se pueda aprovechar de una mejor manera la luz. De igual manera, tenemos lo que es la tecnología CCR. Entonces, esta tecnología es 100% de Canadian Solar. Es una tecnología patentada y hecha directamente por nosotros. Al final, lo que busca es que la degradación inducida por la temperatura elevada y por la luz no afecte el rendimiento y el performance del módulo y sobre todo que se degrade menos. Entonces, aquí básicamente se muestra una gráfica específicamente con el Haiku 7, con los módulos de 660. Y lo que se le hace es, a esta prueba de ensayo, se le induce una corriente a tal temperatura y al final se deja correr por una X cantidad de horas. En este caso son 96 horas
y vemos que los módulos de Haiku 7 se degradan prácticamente 50% menos que los módulos de la industria estándar. Y todavía como compañía quisimos ir más allá para ver cómo se comportaba prácticamente 5 veces, cómo se comportaba con 500 horas. Y de igual manera vimos que se degrada todavía un 50% aproximadamente menos que el de la competencia. Al final estos test de vida rápida, como se le diría en la industria, nos ayudan a ver y a asegurar que el módulo siempre tenga el mejor rendimiento y que efectivamente el módulo llegue a rendir los 25 años que como fabricantes prometemos de performance. Entonces, estos tests y estas consideraciones son hechas desde antes para que ustedes puedan asegurar que sus proyectos van a tener la mayor cantidad de salida de potencia posible durante el mayor tiempo posible. Al final, esto me gusta dejarlo en claro. Cuando alguien compra un módulo, cuando alguien hace un proyecto, cuando alguien está haciendo un proyecto residencial, comercial, industrial, estamos vendiendo energía, estamos vendiendo performance, estamos vendiendo duración. Nadie está comprando un módulo solar para que dure un año. Al final eso sería poco real. Entonces, siempre hacer énfasis en esto. Se está vendiendo energía y se está vendiendo rendimiento. De igual manera, tenemos lo que es la tecnología Heterotype Ribbon. Al final, conocemos lo que son las multibus bars, que son las líneas que interconectan las células en un módulo solar. Inicialmente, teníamos lo que era un multibus bar normal, que era que se tiene una sección plana circular y pasaba por debajo de la célula. ¿Cuál era el problema de esto? Que el espacio era muy grande. Y posteriormente, lo que se hizo fue que se tiene una sección transversal, se achata y pasa por debajo de la célula. Esto para disminuir el espacio entre ellas y que se pueda hacer más eficiente el módulo. Aquí están los datos. Se redujo el espacio entre células un 70% y la eficiencia del módulo sube 0.5%, que al final de cuentas es un 0.5% comparado con, o más bien ya a lo largo del tiempo, si se hace un análisis de LCOE o si se hace un análisis de degradación, al final sí llega a impactar en el proyecto. Entonces, por más a veces que me digan, oye, pero es muy poquito el porcentaje de eficiencia que se gana, ese porcentaje de eficiencia te va a entregar una cantidad de energía que no te puedes imaginar a lo largo de 25 años. Otra cosa también bastante importante, que sobre todo con los módulos de alta potencia. Al final, mientras más grande sea el tamaño de la célula, mayor es la cantidad de corriente. Sin embargo, cuando más células hay en el módulo, mayor es el voltaje, y mientras menos células, número de células hay en el módulo, menor es el voltaje. Y de igual manera, mientras más grande sea la célula del módulo, mayor es la corriente, y mientras más pequeña sea, es menor la cantidad de corriente. Entonces, al trabajar ya con células de 210 milímetros, la corriente ya se está yendo a lo mejor hasta los 18 amperes. No solo estoy hablando a lo mejor de un módulo canadiense, sino también módulos que tengan células de 210 milímetros. Entonces, el proteger o el asegurar que nuestro módulo va a rendir correctamente con alta corriente, yo creo que es un must y yo creo que es algo que tenemos que tener la certeza que va a funcionar en todo momento. Con la tecnología de Hotspot CSIR, lo que hacemos es que el módulo cuando opere bajo una temperatura alta y alta corriente, siempre se mantenga en la zona segura. Básicamente esta tecnología es una tecnología de infrarrojos que hace que cuando exista un sombreado, por ejemplo, que al final ahí es donde llega a haber problemas de hotspots, la corriente de las otras células o de las otras mallas se llega a disipar correctamente, que todo el cambio sea homogéneo, que la corriente no se acumule únicamente en un punto porque al final con 18 amperes, al final el riesgo es mayor. Entonces, como fabricantes y con esta tecnología aseguramos que siempre se va a operar en la zona segura, que comparado con la competencia, a veces están en una zona de riesgo. Entonces, esto yo creo que al final es bastante importante porque ya el trabajar con corrientes muy altas puede comprometer el proyecto y sobre todo si no se tienen las consideraciones necesarias. Que de igual manera los invitaría en un futuro, cuando tuvieran la oportunidad, a leer el manual de instalación porque se tienen que tener también consideraciones con el tipo de ventilación o a lo mejor cómo estoy separando los módulos entre ellos, el ambiente en el que estoy trabajando,
el factor de corrección por temperatura. Entonces, todo este tipo de cosas igual lo pueden encontrar en nuestro manual, pero siempre tengan en cuenta que al final nuestro módulo puede operar en una zona segura, pero también como instaladores, como integradores, hay que tener cuidado en cómo instalamos los proyectos. Igual, si me permites interrumpirte rapidísimo, Enrique, tenemos ahí un par de preguntas que creo súper relevantes para el punto que estás tocando. Nos pregunta ahí Raúl García, temas de los metros cuadrados de cada módulo. Si no me equivoco, está por ahí de los 2 punto y tantos metros de alto por 1.30. Si me ayudas, Enrique. Sí, el dato aquí no lo tengo a la mano, pero estamos hablando de 2.3 por 1.3, 1.4 aproximadamente. Ok, igual si gustas, ahí le podemos pasar la ficha también a Raúl, que me pregunta, y algo, pues digo, que creo que también refleja, ¿no? Cómo ha ido creciendo la industria en el tema de celdas. Nos pregunta, ¿en qué porcentaje es más eficiente el panel, en este caso el de mayor potencia, versus uno de, por ejemplo, 495? O sea, no sé si ya diste ese dato, el porcentaje de eficiencia de la celda, o íbamos sobre eso. El porcentaje, si no, ahorita lo podemos revisar con los datasheets para las diferentes potencias. Y de igual manera podemos sacar nos podemos sacar de dudas para las dimensiones, pero lo podemos mostrar de igual manera. Va, súper. Para que ahorita le ayudemos aquí a Raúl. ¿Hay alguna otra pregunta o fueron las únicas dos? Ahorita sobre eso, estamos bien. Perfecto. Cualquier cosa igual pueden seguir, con toda la confianza, pueden seguir haciendo las preguntas. Y bueno, al final, también con las células de 210 milímetros, se necesitan menos módulos para la instalación y reduce los costos de la obra civil. Al final es más potencia, menos módulos, por ejemplo, comparado con un 450 que son más módulos y a lo mejor necesitas más espacio para instalarlos. Entonces, la ventaja es menos módulos, más potencia. Y al final yo creo que vale la pena, más adelante vamos a entrar en detalle, de lo que es el balance of system. Entonces, todos los componentes que llegaras a necesitar, estructura, mano de obra, equipo, se llega a reducir porque al final son menos módulos, es menos tiempo. Pero al final, no me van a dejar mentir, el tiempo en un proyecto fotovoltaico es oro. No se puede tener tiempo perdido y siempre quieres hacerlo a lo mejor lo más rápido posible y eficiente para echarlo a andar y no perder la energía, ¿no? Que al final ese tiempo extra te puede estar quitando. De igual manera, para lo que es el diseño del Haiku 7, al final, para la respuesta ante el sombreado, como es una célula más grande, la respuesta al sombreado es mejor. Entonces, al final no existe tanta pérdida al ser una célula un poco más grande. Okay, creo que adelante igual tenía una presentación de eso. Y bueno, también lo que es el rendimiento con baja irradiancia, es que la caída de corriente, en este caso ante poca luz, es significativamente menor en comparación con otros módulos. Esto por la tecnología interna que como fabricantes utilizamos. Y al final, si vemos a una célula por sí sola, representa una resistencia, es una resistencia. Pero con la tecnología que tenemos nosotros, hacemos que esa resistencia no nos quite tanta potencia al final. Entonces, al final, aumenta el performance y pues la salida de potencia puede ser mayor a comparación de otro módulo convencional, ya sea con células de menor tamaño o de otra marca. Y al final aquí se hace pues la comparativa, en este caso de poca irradiación con 200 watts sobre metro cuadrado, donde al final pues las condiciones estándar son de 1000 watts sobre metro cuadrado, pero esto al ser de poca luz pues podemos ver un poco la comparativa de que el módulo Canadian de 210 milímetros es 0.5%. Y perfecto. Hablando ahora de lo que son los portafolios de los módulos monofaciales. Actualmente en el pasado teníamos lo que era el 3WMS, con las células de lo que son los 166 milímetros, con tecnología poly y mono. De igual manera creo que ya han visto que el poly ya no está, o más bien ya va a ser algo que desapareció por completo. Lo que es el Haiku 6, que son los módulos de hasta 550 watts, todavía son módulos de 182 milímetros. Y ahora con lo que son los Haiku 7, que son los 210 milímetros de celdas divididas, que es monoperc. En este caso,
llega hasta potencia de 665, pero vamos a estar trabajando con los de 660. Como fabricantes, tenemos lo que son las garantías, que yo creo que es un aspecto muy importante, lo que les comentaba hace unas slides. Al final, estamos vendiendo energía a largo plazo. Entonces, por ello, aseguramos que, que al final la potencia que te va a entregar después de 25 años sigue siendo conforme a la estipulada en nuestras tablas, en nuestras gráficas. Al final, ¿el módulo se degrada? Sí. Al final, un módulo de 660 te va a entregar la misma potencia después o al año 25, no te va a entregar la misma potencia. Sin embargo, tomando en consideración la degradación por cada año y, la degradación inicial y la degradación por cada año, aseguramos que al final de los 25 años va a seguir rindiendo hasta un 84-85% de la potencia nominal del módulo. Aquí creo que habían preguntado el dato, aquí había incluido la eficiencia de hasta 21.4%. Entonces, esas son las eficiencias que se están manejando actualmente con los módulos de High Q7. Y ahora, hablando un poco de lo que son los temas del LSOE. Aquí me gusta pararme, a lo mejor dedicarle un poco más tiempo a esto porque al final lo que estamos vendiendo es energía. Yo creo que siempre vale la pena hacer el análisis de cuánto es lo que me estoy gastando contra cuánto es lo que me va a rendir mi proyecto. Entonces, no siempre, no siempre a lo mejor comprando lo más barato o a lo mejor comprando una potencia media va a ser lo mejor para mi proyecto comparado a si compro a lo mejor, si invierto un poco más en módulos de alta potencia, porque al final el tiempo es una variante muy importante y el tiempo al final es lo que nos importa, es el performance que queremos que tenga el módulo y por ello siempre les recomiendo hacer este tipo de análisis. Les dejo esta fórmula, la verdad es una fórmula yo diría sencilla, porque esta fórmula de LSOE puede ser tan compleja como ustedes quieran, si tienen demasiadas variables, si tienen demasiados costos, otro tipo de consideraciones. Pero bueno, básicamente lo que nos va a decir esta fórmula es cuánto es lo que estoy invirtiendo en este año o en año tal, o la suma de estos años, sobre la energía que se está produciendo. Entonces yo creo que al final, como integradores, instaladores, lo que sea, vale la pena siempre decirle a nuestro cliente o a la persona que va a tener el proyecto como, mira, este va a ser tu retorno de inversión, este es el análisis que te estoy haciendo y así es como yo te estoy vendiendo más energía. Al final, como les comentaba, nos podemos entrar más en un análisis ya con el recibo de CFE, poner otras variantes, pero al final siempre vale la pena hacer este tipo de análisis. Puede ser de lo más sencillo, hasta en un Excel, o algo ya más complejo, como les comentaba, pero al final siempre hay que ver el costo de la energía producida para el proyecto durante la vida útil. Y acuérdense, el tiempo es oro, el tiempo es lo que al final va a ser el indicador de si en verdad lo que estoy produciendo en tanto tiempo me está rindiendo para lo que invertí. Entonces, obviamente después podemos pasarles como fabricantes un poco más material de LSOE para que a lo mejor ustedes puedan adentrarse un poco más en lo que conlleva todo este tipo de estudio, pero desde lo más sencillo se puede hacer este tipo de análisis, se los recomiendo. Recuerden que al final comprar lo más caro, comprar a lo mejor lo más barato o un módulo de 400, 600, depende mucho del proyecto, pero no siempre puede ser lo mejor. Entonces vale la pena siempre estudiar cómo está el mercado, cuál es el proyecto, cuáles son los desafíos de mi proyecto y ver si en verdad me va a rendir, porque al final lo que queremos es el retorno de inversión en la menor cantidad de tiempo posible. Entonces, con esto presente, les invito siempre a hacer este tipo de estudios y vamos a la siguiente slide. Dentro de lo que es el SOE, al final nosotros tomamos como referencia lo que es un rating de PTC y es un parámetro que es muy realista para medir la potencia de serie de los módulos fotovoltaicos, ya que las condiciones de ensayo se reflejan, o sea, al final las condiciones de ensayo reflejan mejor las condiciones reales de operación de los sistemas fotovoltaicos. Entonces, al final, como Tier 1, son análisis, son estudios que a nivel mundial se hacen
y comparamos nuestros módulos con igual otros productos del mismo TIR, comparándonos siempre con módulos pues al final del calibre de Canadian Solar, y podemos ver que en LSOE siempre estamos con el mejor performance. Estamos a lo mejor un punto arriba, medio punto arriba, pero los módulos de Canadian Solar se asegura que al final los módulos en condiciones reales y de ensayo siempre van a dar lo mejor de sí, ya sea por la tecnología poly, mono o la tecnología dual cell, como se puede ver en el ejemplo de las tablas, pero al final siempre vamos a entregar la mayor cantidad de energía posible. Al final, más allá de un producto, es la cantidad de energía que un producto te puede entregar, porque supongamos cada fabricante puede estar evaluado y puede tener los mismos certificados en todo momento, o pueden tener los mismos certificados de fabricación, de bla, 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 pero al final lo que distingue a un producto del otro, en este caso Canadian, es la cantidad de energía que podemos dar a largo plazo y a menor plazo, en un tiempo más corto. Entonces, al final, igual esto es tecnología, o más bien es información abierta al público. Ahí ponemos la fuente, la pueden encontrar en ese link. Este estudio fue hecho en 2019, sin embargo, podemos actualizarlo y pueden encontrar la página actualizada para los estudios que hicieron con el Haiku 7. Un poco de lo que les comentaba hace rato igual, de lo que es el Balance of System, es al tener módulos de mayor potencia, que nos están entregando más potencia, al final estamos optimizando en otras cuestiones. En este caso, a nivel módulo, a nivel estructura, a nivel de otro o cualquier otro tipo de costos, ¿no? Ya sea de cable, tanto de corriente continua, corriente alterna. Tomé como referencia este proyecto en Los Ángeles. Es un proyecto de 27.3 megawatts con un tracker y un inversor central. No nos vamos a adentrar mucho en el tema de inversores, pero podemos ver que al ser menos módulos, pues al final es menos tiempo y al final es menos la estructura que tengo que utilizar y al final son otros costos que estamos optimizando y pues el BOS, como les comentaba, en conjunto con el LSOB, hacen que nuestros proyectos sean más rentables en menos tiempo. Entonces, yo lo que siempre les digo es, pueden agarrar una lista, anotar todo lo que conlleva sacar el proyecto adelante, ver qué es lo que necesita el proyecto, que ojo, hay cosas que a veces por querernos ver baratos, nos pueden salir caras. Entonces, independientemente que siempre queremos, como aquí se menciona, como aquí se puede ver en el slide, optimizar costos, siempre, por ejemplo, para el tema de conectores, que sean conectores oficiales, que sean cables buenos, pensando en dos cosas muy comunes, pero asegúrense que siempre sea de la mejor calidad, porque al final lo barato nos puede salir muy caro en un futuro. Entonces, siempre tengan la certeza que están trabajando con cosas originales, en este caso, y de calidad, al igual que los módulos. Sí es bueno ahorrar, sí es bueno querer optimizar costos, pero también consideren que al final, lo vuelvo a repetir una vez más, lo barato nos puede salir caro. Y lo digo porque hemos visto casos de garantías, hemos hablado con clientes donde desafortunadamente hemos visto que los proyectos llegan a rendir hasta 5 años porque no fue bien planeado y porque se quisieron, pues la verdad, ver muy baratos. Entonces, con esto presente, siempre, por favor, nada más tomen en cuenta este tipo de cuestiones, sobre todo con módulos de alta potencia que, como hemos venido hablando, son más frágiles y requieren otro tipo de consideraciones. De igual manera, del proyecto que estábamos hablando, tenemos lo que es los rendimientos, o el rendimiento específico. Se hace la comparativa, esto a nivel simulación, cuando fue planeado el proyecto, con células, en este caso de 166 milímetros, que eran los 445, Haiku 7, y también quise incluir lo que es el BHaiku 7, nuestro módulo bifacial, perdón. Entonces podemos ver que al final el rendimiento, que son los kilowatt hora sobre los kilowatt pico, llega, para el año 1, llega a incrementarse o llega a tener un aumento de hasta un 4.7% para los bifaciales y de 0.5% para los monofaciales. Y de igual manera, para la vida útil, pues lo que queremos es que el número crezca, que el número se maximice. Y con módulos de alta potencia, el rendimiento va incrementando. El aumento siempre va para arriba, nunca va para abajo. Y al final, como les mencionaba, ese aumento de 0.5% o ese aumento de 0.4% a la larga, haciendo el análisis por años, por tiempo, llega a ser muy significativo para nuestro proyecto. Al final,
se está vendiendo energía, se está vendiendo performance y se están vendiendo proyectos y productos a largo plazo. Entonces, como les mencionaba, desde lo más sencillo pueden agarrar un Excel, pueden ir anotando todo lo que necesitan, todo lo que se requiere, y con ello presente ya pueden analizar cuál es su mejor opción. De igual manera, aquí les comparto rápido cómo fue la gráfica al final de LSW con módulos de 166 milímetros de celda. Se estaba pagando $30.9 por cada megawatt hora producido. Con el Haiku 7, con los módulos que se van a tener a continuación o ahorita, un 29.8 por cada megawatt hora producido. Al final, con el Big Haiku 7, 28.2 dólares por cada megawatt producido. Al final, esto es de un proyecto. Me gusta ponerlo como ejemplo, pero no les quiero decir así va a ser siempre. A lo mejor con módulos de Haiku 7 en un proyecto residencial se puede tener todavía un ahorro muchísimo mayor, pero al final lo que queremos destacar con este tipo de presentaciones es que con módulos de alta potencia sí hay un ahorro, sí se están optimizando costos, sí se está teniendo a lo mejor un mejor rendimiento y se está maximizando todo lo que les comentaba del Balance of System y del LSW. Entonces, que quede todo esto como algo muy general, pero que vean que al final para allá va el mercado, para las células de 210 milímetros, y que tenemos que empezar a trabajar y convivir con este tipo de módulos, y que bueno, que independientemente de eso, siempre se haga un análisis correspondiente para que no se, para ver cuál es la mejor opción a corto y largo plazo. Finalmente, y ya concluyendo un poco, al final siempre les decimos, por favor, lean el manual de instalación. ¿Por qué? Porque a mí me gusta decir esto de dos maneras. Número uno, nos aseguramos que siempre estamos trabajando y operando en un rango o en un área segura, tanto desde cómo colocamos las clamps, desde cómo está la separación de los módulos, cuál es la ventilación que se tiene que tener de los módulos, por ejemplo, hasta para descubrir cosas nuevas. Al final, nuestro manual de instalación tiene datos curiosos, tiene algún tipo o tiene otro tipo de recomendaciones que ustedes pueden utilizar para sus proyectos futuros. Entonces, no solo se limita a decirte, oye, tienes que hacer esto, 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 esto y esto, sino también puedes aprender cosas nuevas. Es como un libro. Entonces, es un libro bastante sencillo de entender. Es un libro bastante corto. Se pueden tomar un tiempo para leerlo. Yo creo que en fuera pueden surgir nuevas dudas que con gusto ya sea Kranich o nosotros podemos responderles, o ya recomendaciones que ustedes pueden utilizar para sus diferentes proyectos. Y como les mencionaba, para módulos de alta potencia, que en este caso son los Haiku 7, por favor lean los manuales. Y se los digo porque no quieren que un módulo pues de última generación les llegue a fallar, o que por un error de instalación o por un error de manejo de módulos ya no llegue a tener el performance que ustedes estén esperando. Ya vimos lo que son los hotspots, pero pueden haber otro tipo de problemas, ya sea que por ejemplo, estoy pensando en un problema a lo mejor un poco común en otras regiones, que la caja de la junction box se llegue a quemar, que haya un problema en el diodo, a lo mejor diferentes tipos de sombreados. Entonces, y bueno, también para la logística, por ejemplo, al final me gusta hacer mucho énfasis en esto, son módulos más grandes, más pesados, ya no estamos yendo a pesos ya más de 30 kilos. Entonces, hasta para el manejo tienen que tener cuidado. Las microfisuras, al final, esas son las responsables de un poco rendimiento en los módulos. Entonces, con tan solo a lo mejor apoyarnos en un vidrio o en el vidrio recargándonos, ya podemos crear microfisuras y no vamos a tener ese performance que el proyecto nos está prometiendo inicialmente. Entonces, lean bien. Crunch va a tener, por supuesto, todos los manuales, todas las consideraciones que les pueden compartir para el manejo de estos módulos. Tengan cuidado siempre cuando los estén manejando, instalando, porque créanme, al final como fabricantes luego sí nos llega a dar mucha pena, pero por cuestiones de instalación no nos hacemos responsables o, bueno, al final, por eso siempre les recomendamos leer el manual de instalación.
Entonces, también cuídenlos. Al final son módulos que yo creo que no son baratos y que ustedes quieren conservarlos por mucho tiempo. Denles un mantenimiento adecuado. De vez en cuando revisen que estos estén en óptimas condiciones, que sigan teniendo el performance deseado y, por supuesto, siempre con la seguridad, con su seguridad de por medio. Hemos visto de vez en cuando algunos accidentes por el manejo de este tipo de módulos, entonces tengan mucho cuidado y siempre, pues, denle una leída al manual para refrescarse y, pues, cualquier cosa de igual manera, no solo no solo pueden ir con Kranich, sino como fabricantes de módulos como Canadian pueden venir también directamente con nosotros y estamos para apoyarlos en absolutamente cualquier situación. Creo que el contacto que tenemos actual con Kranich es muy bueno. Al final ellos también llegan con dudas técnicas, llegan con preguntas bastante interesantes para nosotros y como les mencionaba hace unos momentos, cada proyecto tiene diferentes desafíos y también es válido decir, oye Enrique, en el manual no viene esto, ¿crees que me puedas apoyar con esto para ver si puedo hacer tal y tal? Perfecto. Nosotros podemos ayudarlos, podemos validar diferentes tipos de soluciones, lo hemos hecho en el pasado y no solo se tienen que limitar a un manual de instalación, pero siempre pregunten, sobre todo por el peligro y por el riesgo que ya involucra el tener este tipo de módulos. Y hagan siempre un buen análisis. Entonces, no siempre a lo mejor por comprar lo más caro o lo más barato va a ser lo mejor para nuestro proyecto. Por eso les hice énfasis en que cada proyecto tiene diferentes tipos de consideraciones o desafíos. Y bueno, ya para concluir, al final, como nosotros queremos tener o tenemos el portafolio de productos más amplio de todo el sector, creo que tenemos, como bien me gusta decirlo, un módulo para cada proyecto, un módulo para cada inversor, un módulo para cada persona. Entonces, al final, siempre pueden venir con nosotros a preguntarnos con Kranich. Siempre tengan en cuenta su seguridad, lean el manual y al final de cuentas, aquí estamos para apoyarlos en todo momento. Sin nada más que decir, les cedo la palabra a Tadeusz, Daniel, si quieren empezar con la sesión de preguntas y respuestas y con mucho gusto aquí estaré para responderlas. Va, súper Enrique, muchas gracias por la presentación y pues también gracias a todos por aquí asistir nuevamente. Pues bueno, como lo mencionaba desde un inicio Enrique, el tema del Research and Development, toda la parte de investigación, el desarrollo de tecnología que tiene Canadian Solar es pues lo que nos ha llevado a este punto. Digo, está padrísimo que en México nos gusten los paneles de alta potencia, está excelente. Desafortunadamente no sé, tal vez no lo ven así en otros lados del mundo, lo comentaba también Enrique, de que son mercados muy distintos y pues bueno, como siempre Kranich nos damos a la tarea de traer cosas nuevas, estas cosas innovadoras. Por ahí veía unas preguntas de que si ya iba a estar en distribución, actualmente ya lo tenemos ahorita en distribución en nuestras bodegas, pero bueno, ahora sí que retomarlo, esos puntos importantes que comentaba Enrique, temas de, pues sí, evaluar cada proyecto es distinto, no siempre se va a ocupar tal vez el mismo, pues hasta el mismo panel, el mismo inversor, el mismo método de transporte. En este caso sí es muy importante recalcarles nosotros que ya lo tenemos en distribución, ahorita lo estamos moviendo realmente exclusivamente por tarima. ¿Por qué? Porque precisamente no el tema de los cuidados para un panel largo, que ahorita estoy viendo la ficha técnica, y de largo tenemos 2.38 metros. Entonces, pues también es un tema pues normal, ¿no? Que con ese largo cualquier cosa se puede pandear. Entonces, la estrategia que estamos llevando nosotros es poderlo distribuir por tarimas, eso para que lo tengan ahí en cuenta con sus proyectos. Son tarimas de 31 piezas y pues bueno, es uno de los puntos clave, ¿no? Para que podamos al menos llegar al punto de instalación de manera segura. Temas hay, por ejemplo, pues ahora sí que con compatibilidad con equipos, por ahí esos detallitos son bien importantes, temas de mantenimiento, pues no dejarlos de lado, es realmente como con cualquier otro panel, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora sí que los tenemos acá, hay que aprovecharlos, hay mercados específicamente que demandan ese tipo de potencias, entonces, pues, qué mejor, ¿no? Que de la mano de Canadian podamos estar desarrollándolos. Entonces, pues, nuevamente, gracias, Enrique. Sí tenemos unas preguntas, me parece Tadeo va a empezar con algunas ahí bastante interesantes. Va, súper. Igual, antes que nada, agradecerte, Enrique, por la magnífica presentación.
Y pues, sí nos agradaría iniciar con algo que tiene que ver con a lo mejor la física del estado sólido. Y bueno, pregunta el ingeniero Emanuel Díaz. Y dice, ¿en qué consiste el tratamiento CSAR, o sea, el tratamiento de regeneración avanzada de Canadian Solar, por sus siglas en inglés, para la disminución por degeneración de los paneles Canadian Solar? No sé si podrías a lo mejor profundizar un poco, a lo mejor en la parte más técnica. Ok. Bueno, pues en sí, el CCR es el tratamiento o la prueba, la tecnología. Al final, como les comentaba, es lo que hace que se asegure una menor degradación de módulos, ya sea por infrarrojo y por la tecnología de Canadian Solar. Entonces, se le induce una corriente a tal temperatura y eso hace que la degradación sea menor al módulo a un módulo convencional o un módulo de otra marca. La verdad, creo que hay unas cosas que no tengo permitido decir, específicamente del tratamiento CCR, pero de igual manera podemos compartir los documentos donde se validan estas pruebas, esta mínima degradación a lo largo de las horas y del tiempo. Pues bueno. Tema de la instalación de este tipo de módulos que sabemos que tienen corrientes relativamente altas. No sé cuál podría ser como tu mejor recomendación para hacer como este match entre módulos e inversores. No sé qué características eléctricas tengan que cuidar. Tadeus, creo que no te escuché la pregunta completa. ¿Crees que me puedes ayudar repitiéndola? Sí, sin problema. Aquí están preguntando un poco por el tema de la compatibilidad entre módulos e inversores o bien microinversores. Entonces, quisieran saber un poco en qué parámetros eléctricos deben fijarse para no errar en temas de compatibilidad y que al final del día toda esta máxima generación del módulo pueda ser de alguna forma aprovechado por el corazón del sistema, que sería el inversor o bien el microinversor. No sé qué recomendaciones podrías hacer. Bueno, pues yo creo que aquí el parámetro más importante claramente, bueno, yo vería dos, pero yo simplemente me enfocaría en uno, que sería el tema de la corriente. Al final, cuando vemos una datasheet del inversor, tenemos lo que son dos parámetros importantes, que son los que nos guían la corriente, que es la corriente de cortocircuito, la corriente de operación de MPPT. Entonces, por ello, tengan en consideración siempre, bueno, ahorita que los inversores yo creo que se están acoplando al mercado y están viendo la forma de avanzar con los módulos de alta potencia, yo vería el tema de la corriente de cortocircuito para ver qué tanta es la corriente qué tanta es la corriente del módulo que yo le puedo conectar a un inversor. Ya por el otro lado, sería el tema del voltaje, para dimensionar bien el sistema y que no sobrepase el voltaje máximo permitido por inversor. Tomando esto en consideración, a lo que les comentaba creo que en una parte de las slides, hagan los ajustes por temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura al final, mientras más incremente, mayor es la corriente y menor es el voltaje. Y mientras la temperatura sea menor, mayor va a ser el voltaje, pero menor es la corriente. Entonces, también es importante hacer esto porque al final el datasheet que ustedes van a tener o ya tienen de nuestros módulos es bajo condiciones estándar, bajo 1000 watts sobre metro cuadrado y una temperatura de 25 grados centígrados. Entonces, chequen bien cuál es la temperatura del proyecto, al final dimensionar bien esto con un inversor. Pero sí, hablando de forma muy general, yo diría que la corriente de cortocircuito del inversor es en la que hay que fijarse y que esa corriente sea mayor a la corriente de cortocircuito del módulo. Bien, entonces, Enrique, gracias. Igual, de hecho, recordar, ¿no? Que tanto pues es una sinergia ahí que se hace en lo que es el panel, lo que es el inversor. Hay que tener en cuenta, pues en este caso, qué modelo de panel vamos a estar ocupando, tanto qué modelo de inversor. No todos los inversores no se agarran un estándar, ¿no? Siendo de 10 kilos, todos van a tener las mismas aceptaciones en cuanto a corriente de cortocircuito, corriente de máxima potencia. Entonces hay que revisar cada modelo. Se les sugiere bastante ahí a nuestros clientes, por favor, pues
consultarlo. Digo, es un tema, como dice Enrique, de transición de tecnología ahorita, que es bien importante revisar. El tema del clipping, ¿no? El famoso clipping es lo que ahorita nos llega a dar un poquito de lata, pero pues bueno, también sepan que de este lado con nosotros, tanto el panel como ya sean micros o ya sean inversores de cadena, pues bueno, están disponibles, ¿no? Tocando el tema, de hecho, de instalación un poquito más hacia la parte de cómo se va el manual de instalación que mencionabas, Enrique. Recuerdo por ahí que me parece necesitamos un ángulo de 15 grados, si no me equivoco, alguna separación respecto al suelo. Si nos Así ayudas es. a aclarar esa parte, porque también es una pregunta ahí de interés con nuestros asistentes el día de hoy. Sí, al final esto va muy relacionado con la ventilación que les comentaba. Yo creo que, bueno, al ser módulos de alta potencia, no pueden ser instalados de forma como queramos, porque al final tienen que tener una ventilación por la temperatura de operación del módulo. Entonces, por ello, lo que decimos es para específicamente estos, tiene que tener un peralte de 15 grados y la distancia entre el marco inferior del módulo al piso que sea aproximadamente de unos 150 milímetros. Yo diría un rango entre mínimo, pero de 102 milímetros, a lo mejor 105 como mínimo, pero ya algo que yo les puedo recomendar personalmente ya sería a partir de los 120 milímetros. Esto para siempre en todo momento operar y trabajar con los módulos de zona segura. Al final, la ventilación creo que muchas veces dicen que no es importante, que los módulos pues en todo momento se están enfriando, pero no. Siempre, por favor, para este tipo de módulos tengan un peralte mínimo y una distancia respecto al suelo mínima también, para que el módulo esté enfriándose constantemente. Bien, pues gracias, Enrique. Oye, de hecho, tenemos ahí una pregunta de que si se instalan igual a los Haiku 6, bueno, el modelo anterior, me parece entonces la respuesta es que no, porque ya es un modelo diferente, ¿correcto? Vale, pues ahorita adelantándoles un poquito, los haiku, sí, bueno, creo que estás pensando, o creo que se está pensando en el ejemplo de coplanar, que se tenía que mantener una distancia mínima al techo y el módulo podía estar operando de forma normal. Entonces, lo que se está haciendo ahorita directamente con China es ver la opción de que estos módulos puedan ser instalados de forma coplanar, sin embargo, que respeten o que estén trabajando bajo una temperatura máxima. Entonces, por ejemplo, voy a poner unos números, por ejemplo, si el módulo Haiku 7 instalado de forma coplanar tiene una temperatura máxima de operación de 65 grados centígrados, se puede instalar de forma coplanar. Si tú sabes que se va a sobrepasar esa temperatura, ya no. Entonces, es lo que se está viendo para ver, porque claramente también estos módulos se van a querer introducir de forma residencial o para otro tipo de aplicaciones. Entonces, por esa misma razón se está trabajando para ver cuál puede ser la mejor solución para ustedes. Pero por el momento nos podemos quedar con el peralte de 15 grados y una distancia mínima del suelo de 102 milímetros. Va, excelente, Enrique. Igual tenemos otra duda relacionada con el tema de la instalación y bueno, también con parte de la proyección de Canadian Solar a un futuro, ya sea corto o mediano plazo, en el que se integre este mismo tipo de tecnología en módulos bifaciales. ¿Se tiene contemplado en caso de que sí, cuál debería ser la correcta instalación? Si hay alguna como consideración especial o si está recomendado a lo mejor para ciertos proyectos utility, algo que tenga a lo mejor ya otro tipo de... Yo creo que al final es una pregunta bastante interesante. Los módulos bifaciales al final se han utilizado 100% para proyectos de utility y donde yo he visto y donde yo he hecho simulaciones que estos módulos son donde tienen el mejor rendimiento es en trackers. Al final, y bueno, en este caso con trackers de una hilera, no de dos, por el peso igual del módulo. Entonces, creo que nos hemos estado dando cuenta que estos módulos a nivel mercado representan un gran problema tanto a nivel inversor como de estructuras como de trackers. Entonces, los V-Haiku 7 definitivamente yo los veo ahorita para proyectos definitivamente de utility, ya para plantas y con trackers, que es donde se les puede sacar el mayor rendimiento posible. Entonces, Enrique, gracias. Pues creo que de hecho estamos justo como que en tiempo y forma para pues darle casi cierre a nuestro webinar. Recordarles de este lado, pues bueno, ya tenemos esta tecnología en México, reitero, hay que aprovecharla.
como dice Tadeo, pues el tema del soporte técnico ya sea con nosotros o como dice Enrique, también lo podemos llegar a tener con con fabricante, con Canadian Solar directamente. Entonces, pues, por favor, acérquense a nosotros. La idea, pues, es explotar esta nueva tecnología que tenemos aquí en México. Digo, hace un par de mesecitos por ahí creo que se escuchaba que ya en México estaban disponibles estos equipos. Y pues bueno, ahora sí que aquí con Canadian presente, también asegurarles que nosotros somos los primeros distribuidores oficiales de la marca que los tenemos aquí en México. Eso pues también, como se comentaba, ¿no? Tener un respaldo de quien te pueda responder sobre, oye, pues tengo este detalle, esta garantía, tal, pues no solamente así que con puro precio podemos encontrar, ¿no? Realmente es algo que te puede dar el distribuidor autorizado, en este caso nosotros también, pues con toda confianza se pueden meter a la página de Canadian, revisar quiénes son sus distribuidores autorizados aquí en México, nos van a encontrar dentro de ellos y reiterarles, ¿no? Pues estamos aquí a las órdenes de ustedes para poderlos apoyar. Y pues ahora sí que sin más ni más, les agradezco su asistencia. Por cierto, esta presentación también se les va a hacer llegar a sus correos, con el correo con el que se inscribieron al webinar. Entonces, sin ningún problema, por si quieren revisar algún detalle adicional. Y si no, pues nuevamente reiterarles, estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Enrique, Tadeus, gracias por estar acá con nosotros y gracias a todos por conectarse el día de hoy. Tenemos ahí muy pronto la comunicación. Perfecto. Muchas gracias a todos, Daniel, Tadeus, a todo el equipo de Kranich y a ustedes por estar aquí en el webinar. Muchas gracias. Perfecto, Enrique, Daniel, público, muchas gracias. Y también recordar, si se perdieron el webinar o quieren recapitular algo que tienen alguna duda, que quieren volver a escuchar, siempre está nuestro canal de YouTube abierto. Entonces, sería cuestión de que se metan en YouTube, se suscriban, enciendan la campanita, busquen el webinar, lo subimos constantemente. Entonces, por si quieren recapitularlo más adelante o quieren presentarlo a algún cliente para cerrar algún tipo de venta, siempre estamos abiertos a eso, o tener una comunicación directa con el fabricante, una reunión. ¿Vale? Y pues nada, muchas gracias. Gracias.